Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos León. Soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid y trabajo en SAMUR Protección Civil. Este es el Servicio de Emergencias Médicas de la Ciudad de Madrid. Académicamente soy enfermero, experto universitario en urgencias y emergencias extrahospitalarias y también soy instructor especialista en soporte vital táctico en atención sanitaria en ambientes de tipo NRBQ, nuclear, radiológico, biológico y químico. Este año tengo la suerte, gracias al profesor Juan Solaeche, nuestro querido rector, de acompañarles en su andadura en esta 69ª promoción del curso de Altos Estudios Internacionales de nuestra querida SEI. Les doy un abrazo virtual, les doy la bienvenida a esta sociedad y les invito a acompañarme en esta conferencia que, si se han fijado ustedes en el nombre, es un tanto curiosa, ¿verdad? Este qué, por qué y para qué de la autoprotección ciudadana responsable. Verán ustedes que, tal y como está actualmente la coyuntura a nivel internacional, va a resultar de su interés. Acompáñenme. Bien, decíamos entonces que íbamos a analizar el nombre de esta conferencia, ¿no? El qué, por qué y para qué de la autoprotección ciudadana responsable. He decidido ponerles a ustedes el nombre separado en tres, ¿no? Autoprotección por un lado, ciudadana y responsable por otro. ¿Por qué? Queramos o no, todos tenemos una cierta cultura popular, y es más que probable que en más de una ocasión hayan escuchado ustedes el término de autoprotección. De ahí la imagen que ven arriba a la derecha, ¿no? Relacionado con el tema de los planes, ¿no? De autoprotección, relacionado con los edificios, específicamente más con el tema de incendios y demás. Quizás la imagen de abajo, este manual de autoprotección ciudadana, que está hablando de asaltos, de robos y demás, ya no sea quizás algo más ajeno. Sí que es verdad que normalmente el concepto que tenemos interiorizado el ciudadano es que somos un elemento, si cabe, un tanto pasivo dentro de la sociedad, más allá de lo que implica nuestra obligación, ¿no? Nuestro compromiso de pagar nuestros impuestos, de hacer la declaración de la renta y estas cosas en el tiempo y forma que es el debido y el que se nos manda. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados a participar de una forma tan activa en lo que es en sí los elementos de protección a nivel social o de autoprotección, entendiéndolo como aquello que tenemos que implementar ante un incendio, ante un infarto o ante un robo. Es decirse, yo si tengo un problema de índole, yo qué sé, securitaria, ¿no? De seguridad, yo aviso a la Guardia Civil o llamo a la policía. Si yo tengo un problema de índole sanitaria, pues ustedes me llaman a mí, ustedes llaman a SAMUR y allí nos personamos una ambulancia para ver qué es lo que acontece. Pero ¿qué pasa si eventualmente nos vemos en una sociedad, nos vemos envueltos en algo que desbarata este sistema en el que estamos todos imbuidos, ¿no? En el que estamos todos metidos y en el que ya damos por sentado ciertas cosas que veremos que como tal pues no son así, ¿vale? Que no tenemos que dar nada por sentado y que este estado de paz y de armonía pues eventualmente puede venirse abajo. Miren ustedes, me he permitido ponerles aquí en este qué, por qué y para qué. He querido desgranar qué es lo que estaba buscando, ¿no? Cómo quería yo estructurar estas ideas dentro de sus cabezas y cómo quiero acercarles yo esta información para que de una forma inconsciente ya lo llevemos en nuestro bagaje personal. Fíjense, estamos hablando de el qué, que sería la acción a realizar, que es aquello que vamos a hacer. ¿Por qué el motivo de elegir esa y no otra actuación concreta para un problema que venga o que nos sobrevenga en un momento determinado? Y por último, el para qué, el resultado, qué es lo que yo espero conseguir. Yo tuve la suerte, cuando yo empezaba con el tema de la protección civil y de las emergencias extrahospitalarias y demás, tuve la suerte de ser alumno de dos personas ciertamente enormes en este ámbito, que a mí me enseñaron precisamente eso, ¿no? Me decían, Carlos, tú cuando vayas a intervenir en un suceso cualquiera, da un paso primero hacia atrás, coge una visión general y piensa siempre qué, por qué y para qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué voy a elegir hacer eso y no otra cosa? ¿Y qué es lo que yo espero? Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta conferencia, que voy a intentar que sea lo más breve posible, lo más ajustada posible, pero asimismo que sea lo más enriquecedora para esta sociedad nuestra de estudios internacionales y para el conocimiento de cada uno de los compañeros que formamos parte de ella. Bien, fíjense que abajo, justo debajo de autoprotección ciudadana y responsable que habíamos comentado, les pongo derecho versus obligación. ¿Por qué? Porque
lo normal es que el ciudadano dé por sentado sus derechos. Y esto yo lo veo sobre todo con mis alumnos, con los más jóvenes, que dan por sentado que efectivamente, pues claro, que una sociedad tiene que prestar el cuidado debido a sus ciudadanos y demás, y que ellos además tienen derecho, eso es algo que surge muy rápido, yo tengo derecho a, ¿no? Vale, está muy bien. Pero vamos a ver que en no pocas leyes, en no pocas normas, se habla también de la otra contraparte, ¿no? De lo que serían las obligaciones que tenemos también como miembros de esta sociedad, ¿no? De estas obligaciones. Vamos a verlo. Fíjense, lo primero que estamos sacando aquí a colación es nuestra Carta Magna, ¿verdad? Nuestra Constitución Española de 1978. He querido remarcarles, primero, en este artículo 30.1, esta palabra que ya, sobre todo a la gente más joven, le choca, ¿no? Que es el deber de defender España. Bien, es que estamos hablando, si se fijan ustedes ahora mismo en la coyuntura actual, estamos hablando de que estamos en una situación de riesgo bastante notable, y que no sería de extrañar y que se ve como plausible el hecho de vernos envueltos en unas circunstancias, ciertamente en un conflicto bélico, que no es algo menor. Entonces, claro, esto de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender España, a más de uno ya le ponen los pelos como escarpias, ¿verdad? Y le escama un poco. Fíjense, si nos vamos ya al 30.3, al tercer punto de este artículo 30, que nos habla y nos dice que podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Óigame, qué inespecífico es esto, qué amplio, ¿verdad? Esto es lo que realmente puede preocupar a la gente. Es decir, bueno, a ver, si estamos hablando de una inundación, un tal, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Me van a obligar a acoger a alguien en mi casa? Eventualmente, por decir. O quizás, yo qué sé, tengo una empresa de excavadoras y puede suponer una requisa en un momento determinado de determinados bienes o qué sé yo. Eso es lo que puede estar en el imaginario público más común. Pero claro, cuando ya tenemos el punto cuarto a continuación y empieza a ser un poquito más específico, ya la cosa se torna un poco más negra, ¿no? Un poco más complicada. Dice que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Es decir, están abriendo el abanico de eventos para el cual puedan tirar de nosotros. Es decir, sí, tenemos derechos, inequívocamente, pero se pone de manifiesto, y ni más ni menos que en la Constitución, que tenemos también obligaciones. Fíjense, vamos a ir ampliando en este caso con la norma básica de protección civil. Aquí simplemente pasamos por encima, ¿no? Hablamos de eso del programa de información a la población, porque ahora vamos a entrar en esto, y las instrucciones y recomendaciones de autoprotección. Es decir, está diciendo que el ciudadano tiene el deber de autoprotegerse. Es decir, que no seamos tan cómodos, si ustedes me permiten que sea así de coloquial, que no seamos tan cómodos y no nos abandonemos creyendo que es que todo aquello que representa la protección del ciudadano nos es ajeno, en un momento determinado. Es decir, que yo me puedo abandonar a, pues eso, a mis quehaceres diarios y que simplemente con el aporte económico que yo, pues cada mes aporto de mi nómina, valga la redundancia, o me quitan de la nómina, yo con eso ya he cumplido. No es verdad. Aquí se está diciendo que eso no va a ser suficiente. Que eventualmente, en un momento determinado, pueden decir, no, es que usted va a tener que hacer tal o cual cosa además. Fíjense, nos hablan aquí del derecho, por supuesto, como estábamos diciendo, en este caso la ley, la 1715, ¿no? La del Sistema Nacional de Protección Civil. Está hablando del derecho a la protección. Hasta ahí lo integramos y lo entendemos. En caso de catástrofe. Muy bien. Vamos a pensar una inundación, un incendio o lo que sea. Óigame, es que a mí me tienen que dar un alojamiento. Es que me tienen que dar una alternativa habitacional en un momento dado o me tienen que dar recursos para comer, para asearme. Llámenlo ustedes como lo quieran llamar. Eso lo tenemos claro porque además lo hemos visto con el tema de la actividad volcánica en nuestras islas, lo hemos visto en circunstancias de inundaciones, incendios, lo que sea. El caso es que ahora nos están abriendo un poco el abanico de forma gradual. Fíjense abajo en el artículo séptimo, estamos viendo el derecho a la participación. Si usted lo desea, puede, como ciudadano que es de pleno derecho, participar de las actividades de la protección civil como voluntario,
A usted se le dará determinada formación, se le capacitará, ya verán ustedes que ese término volverá a salir más adelante, se le capacitará y se le dará la posibilidad de que usted directamente intervenga, que participe de forma activa a través del voluntariado en estas tareas de protección civil. Hasta ahora, más o menos, por lo menos estamos en lo voluntario y en el derecho. Pero fíjense que ahora nos vamos ya directamente al 7 bis. Y además, si nos fijamos en el ladrillo que tenemos delante, lo vemos que es más extenso. Eso ya levanta un poco, levanta ya, nos escama, ¿no? Y vemos el deber de colaboración. Deber. Vamos a leerlo juntos. Miren, dice que en los casos de emergencia, cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. Es decir, sí o sí, usted va a tener que hacer lo que yo le diga en un momento determinado y usted va a tener que desarrollar determinadas tareas para las cuales yo le voy a decir a usted que es apto o yo voy a determinar que usted es apto y no se puede usted negar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos viendo que efectivamente en determinadas circunstancias se puede tirar del ciudadano y de hecho nos lo están avisando, que tenemos la obligación de participar, que no podemos abstenernos, que no podemos decir que eso que lo haga otro. ¿De acuerdo? Fíjense, habla también en el apartado tercero del deber de cautela y de autoprotección. Les he marcado aquí una frase, les he subrayado. Una vez sobrevenido una emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes. Es decir, nosotros, y además si así lo leemos en la propia ley, dice que eso, que tenemos el deber de no exponernos a riesgos de forma innecesaria y seguir estas instrucciones. Es decir, nos pueden limitar derechos, nos pueden limitar conforme a la ley por circunstancias X, nos pueden limitar derechos, bien sea libre circulación, bien sea secreto de comunicaciones, bien sea X, propiedad privada y demás. El caso es que estamos viendo que, en efecto, ya tenemos ahí esa oposición de derecho versus obligación y que vemos que uno es consustancial al otro, que tenemos tanto derechos como obligaciones y no pocas relacionadas con la protección civil. Muy bien, pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Estamos ahora mismo, ustedes como yo, están atentos a todas las publicaciones que vemos a diario, tanto en los medios nacionales, en aquellos más mainstream, ¿no?, que diríamos, a nivel internacional, y a buen seguro ustedes también serán, como yo, ciertamente un tanto, vamos a decirlo coloquialmente, un poco cotillos, ¿no?, porque sí que es cierto que nos gusta estar al día, y estarán ustedes contrastando información para cribar el polvo de la paja, como decimos, y para poder extractar esa información lo más fidedigna posible. ¿Qué es lo que estamos viendo en este mapa de Europa, ¿no? De Europa, parte de Asia y tal? Estamos viendo que efectivamente tenemos un revuelo, tenemos una situación harto complicada ahora mismo y que se nos está haciendo partícipes de que a lo mejor nos vemos en unas circunstancias tremendamente complicadas como no se veían desde hace pues más de 60 años. Si nos vamos a lo que es el conflicto, aquella circunstancia de los misiles de Cuba, ¿verdad? No les digo nada si nos vamos ya directamente a la guerra mundial, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, que es la que tenemos más próxima. Bien, pues me he tomado la libertad de extractar determinadas noticias, de sacarles algunas fotografías de determinados medios, lo más diversos posibles, y también, en la medida que he sido capaz, con el pie de página, con el pie de la noticia, para que vean ustedes la ubicación temporal, ¿no? Y para que vean un poco la evolución de cómo de un conflicto más regional, más contenido en el espacio, en el tiempo y demás, hemos ido progresando y se nos ha ido metiendo en la cabeza que esto no va bien, que esto está evolucionando, que aquello que creíamos que no nos podía salpicar, ciertamente lo tenemos a las puertas de casa y cuidado que a lo mejor llama directamente a nuestra puerta.
Fíjense en lo que estamos viendo aquí de Euronews. Estamos viendo una noticia del 6 de diciembre de este año pasado, del 2023. Guerra en Ucrania. Ya éramos conscientes desde el 22, ¿verdad? Pero dice, la población civil y militar, esto es lo que me interesa, se prepara. La población civil y militar. Bueno, vamos a ver. Tiene su lógica, ¿no? Estamos hablando de gente que está en un territorio que está en guerra abierta, evidentemente. La población civil, quiera o no quiera, se va a tener que comer directamente los bombardeos, se va a tener que comer unas situaciones de desabastecimiento, etcétera, y van necesariamente a tener que realizar ciertas tareas para sobrevivir, porque no tiene escapatoria, porque ya están allí. No es nuestro caso, de momento. No es nuestro caso. Pero fíjense ustedes en las noticias de al lado. Estamos viendo una noticia de opinión, una noticia del país. ¿Ok? La Unión Europea en tiempos de la nueva Guerra Fría. Nueva Guerra Fría. ¿Esto qué es? Pues esto es una retrotracción de las mentes, ¿no? Del intelecto colectivo, ¿no? De esta mentalidad general de la población a los tiempos de los años 80, ¿no? De la Guerra Fría y demás, de ese telón de acero. Nos están diciendo que ya no estamos en el tiempo de la felicidad, de la abundancia, de la tranquilidad y del que aquí no ocurre nunca nada y de que no va a pasar nada. Nos están diciendo que esto ha cambiado. Es más, que está cambiando, que no ha terminado, que va evolucionando y no de la mejor de las maneras, como decimos. Fíjense, siguiente noticia. Ojo, porque esto ya además sí que es un toque de atención más grosero, si ustedes me lo permiten. ¿Cuáles son las obligaciones de los españoles en caso de guerra? De los españoles. No habla del ejército. Bien es cierto que nos ponen la imagen de una compañera en la que se ve nítidamente una bandera de España, ¿no? Entonces, bueno, es una suerte de transición blanda, suave, en el cual sale personal militar español, pero está hablando de las obligaciones de los españoles, no de los militares españoles. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que hablamos del 28 de febrero del 2022. 2022, no de este inmediato del 23, del 2022. Estamos hablando ya de 2 años. Y ya hace 2 años, de a poquitos, nos iban poniendo sobre aviso de cómo podría tal vez evolucionar esta situación, ¿verdad? Fíjense ustedes, a la derecha, ¿qué nos empiezan a decir? Que Suecia pide a su población prepararse para una posible guerra. No están hablando de ejércitos, no están hablando de cuerpos armados, están hablando de la gente como ustedes o como yo. Están hablando de personas que eventualmente pueden dedicarse a cualesquiera tareas que nada tienen que ver para nada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero aún así les instan a que se preparen. Oiga, ¿y cómo me preparo yo? Aquí, ciertamente, no tenemos esa costumbre o esa tradición en la sociedad de estar preparados para responder a una catástrofe, ¿no? Aquí, pues si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, que luego iremos allí, pues no tenemos la tradición de prepararnos construyendo casas de madera con a lo mejor una construcción bajo tierra de hormigón, ¿no? De concreto y tal, para poder resguardarnos. No tenemos esa costumbre o esa conciencia, ¿no? De almacenar eventualmente material para sofocar un incendio o alimentos, medicinas, etcétera, como sí se tiene en otros puntos del planeta. No digamos ya incluso el poder disponer de armas para responder eventualmente a un ataque o a una situación, un conflicto bélico. ¿De acuerdo? Vamos entonces avanzando y vemos que de alguna manera nos quieren decir que esto está cambiando y que nosotros tenemos que ir cambiando con ello también. Fíjense, otra noticia más de Euronews. Ya se habla de posible conflicto entre OTAN y Rusia. Ya le vamos poniendo nombre al niño, como sabemos decir, ¿no? Es decir, ya hablamos de la OTAN. Y como todos sabemos, en la OTAN estamos todos, por así decirlo. Quiero decir, de alguna manera nos están diciendo, óigame, usted puede entrar en guerra. Usted, miembro de la OTAN,
puede entrar en guerra. A la derecha vemos en La Razón, en Internacional. Fíjense, comentábamos antes, ¿no?, que Finlandia y Suecia, ya hablamos de dos países, se preparan para la guerra. Compran productos de supervivencia ante un posible ataque ruso. Pero lo más interesante lo tienen ustedes justo debajo. Fíjense en ese pequeño bocadillo, en esa elipse roja que les he puesto a ustedes ahí. Leemos: los ciudadanos de ambos países candidatos a entrar en la OTAN hacen acopio de bienes de primera necesidad. Los ciudadanos, esto llama la atención, no son los países, no son los gobiernos, no es la administración la que asume esa responsabilidad, la que se arroga la competencia, sino que está delegando y está haciendo patente la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos para estar preparados ante una posible contingencia, como decimos, de una guerra en su propio territorio. Vemos también, ministro de Defensa de Polonia advierte de una posible guerra, es decir, el lenguaje empieza a evolucionar. Guerra, 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 conflicto. Empezamos a oír Suecia, Finlandia, Polonia, etcétera. Fíjense, a la derecha, Noruega, tenemos aquí ya. Advierte de que nos queda poco tiempo para prepararnos. Poco tiempo para prepararnos para un conflicto. Pero ya está hablando de prepararse, prepararnos la población. Fíjense, abajo lo enlazan también. Ahí ponen esa llamada de Suecia insta oficialmente a su población a prepararse para una posible guerra. Estamos hablando de prepararse la población, insisto, la gente. Metemos al Reino Unido también en la ecuación. Miren ustedes, un jefe militar de Reino Unido advierte a los ciudadanos sobre una posible guerra masiva. Ojo, otro escalón más. ¿Se dan ustedes cuenta? Hablábamos de conflicto posible, no sé, ahora ya probable, de conflicto saltamos a guerra, de guerra saltamos a guerra masiva. Si ustedes se dan cuenta, se identifica perfectamente al adversario, pero se les dibuja intencionalmente quién es el que debe prepararse. De ahí lo que les digo, de estas labores de concienciación, si me admiten ustedes, un poco subliminal. ¿De acuerdo? Vamos a la derecha. 3 países europeos piden preparar a la población para luchar contra Putin. Ojo, le ponemos nombre y apellidos al enemigo, al malo, lo tenemos claro. Y ya no estamos hablando de que es que los gobiernos tengan que responder. No, es que usted, ciudadano de estos 3 países europeos, usted, población, tiene la obligación ahora de enfrentarse a Putin. Prepárese, asuma su responsabilidad. ¿Se dan ustedes cuenta cómo va evolucionando? Este me llamó poderosamente la atención, porque me pareció a la vez ciertamente algo duro, porque estamos hablando de un programa que se utiliza para los niños, ¿vale? Para las mentes más jóvenes, y que ciertamente, que además que lo pongan en Radio y Televisión Española, me llama muchísimo más todavía la atención. Miren ustedes, dicen aquí que Israel usa a los teleñecos para preparar a sus ciudadanos de cara a una posible guerra con Irán. A los teleñecos, o sea, estamos utilizando todas las herramientas posibles para concienciar a la ciudadanía. Bien, es cierto que estamos hablando de Israel, que no tiene absolutamente nada que ver la idiosincrasia israelí con la que podemos tener, por ejemplo, españoles, no digamos también con franceses, etcétera. Cada uno tiene su propia forma de ser o sus circunstancias como país. Pero fíjense cómo estamos hablando de un discurso común de preparar a la población. Luego miren ustedes qué detalle tenemos a la derecha. Kits de supervivencia. ¿Qué necesitas? Ya nos están tuteando directamente. Tú, ciudadano, ¿qué necesitas? ¿Qué precisas para montarte tu propio kit? Es decir, olvídate de la respuesta a nivel gubernamental. Tú, que vas a asumir la responsabilidad, tú que vas a verte en unas circunstancias complicadas y que vas a tener que responder por ti y por tu familia, tú, ¿qué es lo que debes hacer? Volvemos al qué, por qué y para qué. Fíjense, aquí les he puesto otra vez el tema de que se insta oficialmente a la población, pero lo he enlazado directamente con esta preparación civil, con la resiliencia, ¿no? Con este término que ya está saliendo muchas veces, ahora lo veremos en el vocabulario nuevo, ¿no?, que se está implementando la gente. Cuando hablamos de resiliencia,
y cuando hablemos de responsabilidades civiles. Fíjense, les he dejado la traducción abajo a la derecha. Dicen que la preparación civil es un pilar central de la resiliencia de los aliados y un facilitador crítico para la defensa colectiva de la alianza. Y la OTAN apoya a los aliados en la evaluación y mejora de su preparación civil. Es decir, sí o sí es un must, es algo que tienen ustedes que hacer, es una responsabilidad suya, no es algo que buenamente quiera participarse a los demás y oiga, súmense ustedes, no, 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 no. Ustedes, miembros de la alianza, tienen una responsabilidad para con su población y para con la alianza, que es preparar a su población y capacitarla debidamente para la respuesta y eventualmente la recuperación post-emergencia. ¿De acuerdo? Vemos, pues, que hay recomendaciones que tiene que facilitar o que tienen que hacer entrega responsablemente el gobierno a sus ciudadanos. Fíjense en la imagen. La imagen que acompañaría a este primer texto que vemos a la izquierda de la BBC sería el librito este de If Crisis or War Comes, ¿ok? Estamos viendo aquí que dice, el manual titulado Si llega la crisis o la guerra es una reedición revisada de uno de la Segunda Guerra Mundial y que solo había sido actualizado para funcionarios del gobierno en 1961. Echen ustedes cuenta de los años, durante el auge de la Guerra Fría. El documento, con instrucciones e ilustraciones, está siendo distribuido ya, a los 4,8 millones de hogares en el país y fue lanzado también en una versión en inglés. Es decir, estamos viendo un librito en el cual le dicen qué es lo que debe usted hacer, cómo debe usted colaborar con sus instituciones o con las instituciones, con el gobierno, en caso de que esto vaya a mayores. Y no le están diciendo precisamente, no, es que ante una inundación, ante, yo que sé, riesgos de tipo tectónico, yo que sé, no, no. Le meten directamente en la ecuación y en primera página la guerra. Están hablando directamente de guerra. Y le mandan a usted un documento de 20 páginas en el que le dicen lo que tiene que hacer, cómo prepararse, una lista de suministros, etcétera. Es decir, usted inequívocamente tiene una responsabilidad. Le hago partícipe a usted de ella por escrito. Es decir, no puede decir que la desconocía. Y es más, si usted no asume sus responsabilidades, puede sufrir consecuencias. Eso es lo que están diciendo y eso es lo que están comunicando. Miren ustedes, a la derecha, justo en la parte central, les he puesto una de tantísimas imágenes que teníamos o que se distribuyeron eventualmente en la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en el cuadro, vemos que la comida es un arma, no la derroche, compre con prudencia, cocine con cuidado, cómasela toda, compre con prudencia. ¿Qué es lo que le viene a ustedes a la cabeza? Lo primero, las compras masivas de la COVID-19 que hemos pasado hace unos años, ¿verdad? Esas compras absurdas que veíamos, ¿no? De repente de personas con palés enteros de papel higiénico que decía uno, pero este señor, ¿qué está haciendo, no? Pero, ¿qué es lo que nos quieren decir? Que a lo mejor luego no hay tiempo, ¿vale? A lo mejor no hay tiempo y hay que gestionar los recursos que se tienen. Ustedes a lo mejor son una clase media privilegiada, clase alta o clase baja, clase más proletaria, vamos a decir, ¿no? En función de los recursos que cada uno tenga, tienen ustedes que distribuirlos de la mejor manera, sabiamente, para poder participar y ayudar en la medida de sus posibilidades a no precisar del auxilio en todo su rigor del auxilio del gobierno, de las instituciones. Y tiene usted que hacer una compra de alimentos. Y tiene usted que almacenar agua. Y tiene usted que almacenar medicinas, que luego lo veremos todo esto. ¿Para qué? Para que tenga usted un pequeño colchón del que tirar en tanto en cuanto se pueda o no se pueda esperar la ayuda del gobierno. ¿De acuerdo? Miren ustedes a la derecha. Otra noticia, este caso en el 20 minutos. Polonia se prepara para la guerra. Otro país más que estamos metiendo por aquí y hablamos de guerra directamente. Vuelve a salir la palabra preparar, preparación. Convocará, ojo, a 130.000 civiles sin experiencia militar ninguna para recibir la instrucción elemental, la instrucción militar elemental. Estamos hablando de prepararle para directamente empuñar un arma, para defender, para cumplir. ¿Se acuerdan ustedes con ese 30.1 de la Constitución española para cumplir con ese deber de defender su país?
¿De acuerdo? Ya no hablamos de almacenar víveres, de almacenar pilas, linternas, una radio, ¿no? Estamos hablando de que le van a capacitar a usted para que, en caso de necesidad, empuñe un arma y vaya usted al frente. ¿De acuerdo? Fíjese, les he puesto a ustedes aquí unos recuadros con vocabulario, no nos vamos a parar en todas y cada una, simplemente de lo que estamos viendo, de lo que está suscitando últimamente los revuelos a nivel de prensa, etcétera, lo que vemos mucho en las redes sociales, lo que estamos escuchando en televisión, etcétera, y que ya forma parte de lo cotidiano, del día a día, ¿verdad? Resiliencia, que lo veíamos antes, autoprotección, el kit de supervivencia, las provisiones, autosuficiencia, fíjense, preparacionismo, los preppers, ¿no? Que ciertamente es un colectivo muy controvertido, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, es que esta gente son unos paranoicos y tal, y bueno, efectivamente hay gente pues que a lo mejor, vamos a decirlo suavemente, llevan al extremo esta previsión de los eventos fatalíticos que puedan acontecer, desde la caída de un meteorito hasta un pulso electromagnético por una llamarada solar o llámese lo que se llame, ¿no? Pero sí que es verdad que estas gentes, estas personas, tienen y llevan muy a gala unas capacidades muy amplias, muy amplias. No solamente es que tengan un estocaje, ¿no? Un stockpile que dicen los británicos y demás, un stockpile muy grande, ¿no? Un stock aquí de medicinas, de tal, no es que además, eventualmente, estas personas saben cocinar, tienen conocimientos sanitarios elementales, podrían en un momento determinado también saber manejar armas, etcétera. Es decir, se han capacitado y se han preparado para contingencias de lo más variopinto. Y eso, lo queramos o no, eso les otorga una ventaja muy notable, sobre todo a aquellos que realmente no tienen más que una utilidad declarada y admitida. Miren ustedes, en relación, por ejemplo, a lo que están viendo aquí de la capacitación, ¿no? De la capacitación ciudadana. Quisiera hacer un breve inciso hablándoles de una serie, una miniserie realmente de origen francés que se llama El Colapso. Es una serie que estuvo disponible en la plataforma en Filmin. Actualmente no sé si seguirá o no disponible, pero vamos, me consta que no van a tener ustedes problemas para encontrarlo por otros lugares. Bueno, eran 8 episodios en los que se enfocaba desde diferentes perspectivas una suerte de catarsis, no se sabe muy bien exactamente cuál es el origen, que lleva a la desestructuración de la sociedad tal y como lo conocemos, ¿no? Dentro de lo que sería el argot propiamente de los preppers, ¿no? Sería el SHT, bueno, en definitiva, shit hits the fan, ¿no? O sea, cuando, hablando mal y pronto, cuando la mierda pega contra el ventilador, ¿no? Para entendernos. Es, en esencia, cuando se desestructura la sociedad tal y como la conocemos. ¿Ok? Es decir, en el momento en el que ya nada funciona. Nada funciona, no podemos asirnos a ningún elemento clásico que conozcamos, a ningún estamento clásico que habitualmente funcione, porque de repente nada funciona. Desde lo que son las redes de alcantarillado, a lo que es el suministro de aguas, a lo que es el abastecimiento de comida habitual, etcétera. Entonces, es algo muy interesante porque pone de manifiesto en uno de sus capítulos una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que además comento mucho con los alumnos. Y es que cuando empieza la gente, por gregarismo, ¿no? Y por supervivencia pura y dura, a juntarse en determinadas comunidades, las personas que dirigen estas comunidades se ven obligadas inequívocamente a realizar un filtrado, ¿no? Hay que pasar un tamiz para cribar el polvo de la paja, como decimos, y que no entre cualquiera, porque no hay recursos para todos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen unas entrevistas a las personas, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿y usted qué es lo que sabe hacer? Algunas personas, pues claro, pues contestan, como cualquiera a lo mejor de nosotros, ¿no? No, es que mire usted, yo me dedicaba a vender toners de impresoras. Yo vendía, pues eso, pues cartuchos de impresora, toner, etcétera. Y le dicen, bien, y aparte, ¿qué sabe hacer usted? Bueno, yo es que yo me dedicaba a eso era mi trabajo. No, yo es que soy vendedor de seguros. Bueno, ¿y usted qué más sabe hacer? Pues yo no sé, yo es que hacía vídeos en TikTok, por ejemplo. La cuestión está en que, claro, en una situación de este estilo, en el que realmente nos vemos muy apretados de, pues eso, materiales, de recursos en general y también en el que necesitamos
profesionales para cubrir lo elemental y lo más práctico, la gente que tiene un oficio, o que conoce al menos de un oficio, entiéndanme ustedes, a nivel manual, tiene un valor incalculable. Tiene un valor incalculable. Llámense fontaneros, llámense mecánicos, llámense enfermeros, médicos, sanitarios en general, personas que saben hacer pan, por ejemplo. Entonces, plantéense ustedes esto que les pongo a la derecha de la capacitación ciudadana. Como ven, les he marcado en amarillo, me van ustedes a permitir, que evidentemente yo barro para casa, lógicamente, la formación elemental que le damos a los voluntarios de protección civil, los voluntarios de SAMUR Protección Civil. Como vemos aquí, cada promoción consta de un total de 131 horas lectivas teórico-prácticas más 50 horas prácticas. La duración es de aproximadamente unos 3 meses. Es decir, en 3 meses se le capacita a usted para intervenir en un incidente sanitario, que bien pueda ser una parada cardiorrespiratoria, un accidente de tráfico, saber gestionar precisamente el tráfico, comunicar, hablar en público, hacerse cargo de una masa en un momento dado, o pasar el reporte, porque va a tener usted sus ojos entrenados, pasar el reporte a determinadas instancias para que se hagan cargo de una situación que se esté yendo de madre. Es decir, pasan ustedes a ser personal de calidad, que es lo que decimos nosotros de todos aquellos que tienen un aporte, un plus a lo que son las capacidades generales del ciudadano promedio. ¿De acuerdo? Miren, dentro de este nuevo vocabulario hablábamos también de que defensa NRBQ, lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Guerra híbrida, guerra proxy, los MIR, los vehículos de reentrada, porque ya hablamos hasta de misiles nucleares, de cabezas nucleares, de megatones, kilotones, todo esto lo tenemos por todos los lados. Fíjense, el artículo 5 de la OTAN, ¿verdad? Este que estaría supuestamente obligado, cualesquiera de los aliados que hayan sido atacados, estarían obligando al resto, o se habrían obligados al resto, a participar, a entrar en su defensa, ¿no? Aunque no sea exactamente así. El objetivo militar legítimo, que esto lo hemos visto también en torno a lo de Gaza e Israel, ¿no? A este evento que estamos viendo en el que determinados grupos terroristas se esconden debajo o dentro de instalaciones que no serían un objetivo militar legítimo, ¿vale? Como puede ser un hospital, por ejemplo, debajo de este o dentro de este esconden aquellos que sí que serían un objetivo militar legítimo. E igualmente, el carácter legítimo, de interés legítimo militar, me refiero, que pueda suponer un país en el momento que se confronta con otro directamente, en el momento que hablamos de un casus belli, de que ya entramos en guerra, bien sea una alianza o bien a nivel de países independientes. En el momento de que ya hablamos de una confrontación frontal y hablamos de guerra, ya sí que se puede hablar, o se pueden convertir determinadas localizaciones, determinadas zonas, regiones, instalaciones y tal y demás en intereses militares legítimos. ¿Estamos o no, pues, camino de la Tercera Guerra Mundial? Pues oiga, pues la cosa evidentemente no pinta nada bien. Evidentemente, cualquiera que esté más o menos un poco al cabo de la calle está viendo que las circunstancias se están torciendo y que además da la sensación de que nadie tiene la más mínima intención de desacelerar esto, de desalimentar, ¿no? O de agotar esta carrera absurda que nos está llevando ciertamente al precipicio. Les recomiendo encarecidamente, además, que vean ustedes el documental, bueno, el documental, la entrevista que realizó Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, además es también compañero nuestro, de la Sociedad de Estudios Internacionales, a otro compañero que es Ron Aledo. Ambos dos son personas infinitamente versadas en cuestiones militares, son dos analistas de primerísimo orden a nivel militar, a nivel geopolítico, y de ahí podemos extractar una información tremendamente enriquecedora, de la cual yo solamente he cogido una pincelada por limitaciones temporales que creo que les va a ilustrar bastante cómo está avanzando esto, ¿verdad? Hablamos de ese cambio de conceptualización de la Kabinettskrieg que comenta el señor Aledo de la guerra de gabinete, de una guerra más limitada, tanto en medios como personas, me refiero a recursos humanos, etcétera, lo que era en sí la conceptualización de algo breve, algo pequeño, que supusiera un shock en un momento determinado que obligara a negociar, tras la negativa a la negociación por razones X que no vamos a entrar y que ellos, desde luego, clarifican mucho mejor que yo en esa grabación que tienen ustedes en YouTube, en esta entrevista, se pasa de esa Kabinettskrieg a este Volkskrieg,
¿no? Directamente esa guerra del pueblo, esa guerra total, ¿no? De hasta el último hombre. Entonces ya estamos viendo que es una carrera absolutamente desenfrenada que veremos a ver dónde nos lleva. Fíjense ustedes abajo que estamos hablando, en este caso, de declaraciones de Francia, ¿verdad? No hay que descartar el envío de tropas, se decía hace unos días, más recientemente el gobierno francés, de nuevo, Emmanuel Macron en este caso, y se lo pongo además con una línea muy gruesa para destacarlo, Emmanuel Macron insiste en enviar tropas europeas a Ucrania, que si están ustedes atentos a las declaraciones de Putin, lo ha marcado clarísimamente como una línea roja, en el que en el momento que se pusieran botas sobre el terreno, eso ya implicaría directamente una confrontación inequívoca, frontal, entre la OTAN, entre la alianza y directamente Rusia. Bien, fíjense, ¿por qué en España no se está preparando a la población? Pregúnteselo ustedes. Ustedes pueden poner cualesquiera canales o cualquiera emisora de radio de este país y ciertamente hasta hace escasamente una semana no se veía prácticamente nada. No se veía nada que nos hiciera pensar que es que nosotros tenemos algo que ver con esto, si no es de refilón, ¿no? Fíjense que abajo les pongo, pues a lo mejor será por una falsa seguridad, como somos miembros de la OTAN, tenemos el paraguas de Estados Unidos, será por eso, o será porque tenemos una sensación de cierta lejanía de este conflicto, o porque a lo mejor el Ejecutivo, y no quiero entrar en otras cuestiones, está ocupado con otros asuntos internos que son más urgentes, sea por lo que fuere, sí que es verdad que no estamos viendo una llamada de atención, no estamos viendo nada realmente más severo, más notable, más grosero, más llamadas de atención directas a la población en plan de, oiga usted, despierte, que esto nos va a salpicar más pronto que tarde. Sí es verdad que en los últimos días se ha visto que el país estaba diciendo ya que no, que esto empieza ya a tomar un cariz de guerra y que tenemos que empezar a prepararnos y demás. Bueno, ¿qué se está haciendo en otro país, en otros países, en otro lado del mundo? Yo en este caso he escogido por lo llamativo y por lo absolutamente contrario a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Fíjense ustedes, yo he cogido de la página web de la FEMA directamente este pantallazo de lo que es el Center for Domestic Preparedness. Sería lo que es la preparación doméstica, vamos a decir una traducción así un poquito tal, la preparación más de tú a los ciudadanos para que puedan intervenir en determinadas cuestiones, en determinados eventos, en determinadas situaciones, con capacitaciones de todo tipo. Desde, imagínense ustedes, hacerse cargo de una colectividad de niños, dándoles el cuidado oportuno, manteniendo su escolarización, a directamente preparar la comida para otra colectividad o ser una primera respuesta armada en caso de tener que unirse o apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un momento determinado una colectividad de ciudadanos, ¿verdad? O incluso también respuesta, como están viendo ustedes en la imagen, a nivel NRBQ, es decir, es variadísimo, es amplísimo y sobre todo, y lo más importante, gratuito. Gratuito y además con un reconocimiento por parte de las instituciones que ciertamente es destacable. Ahí ven ustedes otro pantallazo con un montón de cursos de los que ponen a disposición, de tipo virtual, de tipo presencial también. Tienen ustedes, como ven aquí, los canales tanto de la FEMA en español, en inglés, hablando precisamente de estos CDP, de estos centros de preparación doméstica, etcétera. Es decir, han hecho una labor y están constantemente haciendo una labor de divulgación enorme, enorme. Y lo que se hace ahora además es que le convierten a usted en una persona de calidad. Le van a dotar a usted de unos recursos que le van a convertir en alguien valioso, reconocido en su sociedad. ¿De acuerdo? Y eso es importante, porque no nos vamos a engañar, a todos nos gusta ser parte esencial, parte importante o saber que nuestro esfuerzo merece la pena y que a alguien le importa y que alguien lo reconoce. Fíjense ustedes, ya por concluir, vamos a ver ese qué, por qué y para qué, pero ya directamente entre compañeros de la Sociedad de Estudios Internacionales. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer usted? Mire, preparar un kit de emergencias completo y a medida. ¿A medida de quién? A medida de usted, a medida de su familia, a medida de la colectividad suya, sean sus vecinos, sea su familia, sea quien sea, donde usted tiene ese tejido, esa red que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos que hacer?
Hablábamos del stockpile, ¿verdad? De los americanos, de los británicos. Pues un almacén de comida, un almacén de medicinas, de cualesquiera necesidades perentorias que vayamos a tener en el transcurso diario de nuestra vida, para al menos aguantar esas 72 horas que dicen que es el tiempo promedio que tardan en hacerse cargo las instituciones. Si se dan cuenta, en otros periódicos, como decíamos, hablan ya de un mes, incluso de un trimestre, cada uno en la medida de sus posibilidades. Pero no dejen ustedes de hacerlo. Estar bien informado, solo faltaría. Estamos hablando ni más ni menos que de alumnos, de futuros compañeros de la Sociedad de Estudios Internacionales, diplomados en altos estudios internacionales. Ustedes más que nadie tienen que estar al cabo de la calle y estar total y absolutamente al corriente de la información y de los sucesos a nivel global. Y eso va a repercutir directamente en su seguridad y en la de los suyos. Aprender nuevas habilidades, como decíamos antes, no sean ustedes perezosos y capacítense, ¿de acuerdo? Capacítense, aprendan nuevas habilidades, aprendan labores esenciales, cuanto menos a nivel sanitario. Y no es que yo quiera barrer para casa, que evidentemente sí, pero es que todos enfermamos. Todos estamos expuestos a que eventualmente podamos coger una infección. Se nos pueda romper una muela en un momento dado y no haya nadie para poder asistirnos. Se nos puede romper un brazo. Sufrir una reacción anafiláctica en un momento determinado. ¿Qué sé yo? Circunstancias X. Y para eso hace falta saber. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Como decíamos, crear una red de apoyo a nivel comunitario, sean vecinos, sea familia. Nadie, señores, nadie sobrevive solo. La historia de la humanidad es lo que nos dice. Somos animales gregarios y gracias a la cooperación, gracias al sumatorio de esfuerzos, hemos llegado a donde hemos llegado. Y esperemos que no lo tiremos todo por la borda. Elaborar un plan de emergencias familiar, por supuesto. Y además hay que hacer partícipe a todos los miembros, por pequeños que sean. ¿De acuerdo? Tenemos que poner en valor lo que cada uno de nosotros, como elemento de la familia, puede aportar. Debemos asegurarnos de que todos los conozcamos. Y además, tal y como ven abajo, practicar con simulacros. No dejar que esto muera, ni tan siquiera que envejezca. Tiene que estar actualizado y debidamente puesto a punto para que todos los miembros de la familia o todos los amigos, vecinos y demás, los que se vayan a integrar, como decimos, en esta red de apoyo, estén al corriente y sepan qué es lo que tienen que hacer. Correcta estimación del riesgo. No faltaba más, por supuesto. Tienen que estar ustedes al cabo y al corriente de lo que está ocurriendo y valorarlo en su justa medida. No den ustedes nada por sentado. No minusvaloren el riesgo. Asuman su responsabilidad como adultos. A día de hoy, nosotros lo vemos muy lejano, ¿verdad? Lo que nuestros antepasados tuvieron que hacer en la Primera, Segunda Guerra Mundiales, etcétera, o incluso en la Guerra Civil Española, qué sé yo. Pero si bien nos hemos aupado sobre los hombros de hombres y mujeres, principalmente, si ustedes me lo permiten, mujeres en la época de posguerra, que además, sin el apoyo de sus maridos, tuvieron que tirar para adelante con 2, 3, 4, 5 hijos, sabe Dios, ¿no? Tuvieron que tirar para adelante y sacar adelante a sus familias, pues eso, haciendo de su capa un sayo, como se decía, y con lo que tenían, pues evolucionar, ¿no? Tirar y sobrevivir. Por tanto, sean ustedes conscientes del riesgo. Fíjense, ¿por qué lo vamos a hacer? Por las consecuencias, les pongo aquí, a corto, a medio y a largo plazo de la inacción. Piensen ustedes, hagan el ejercicio de pensar. Oiga, ¿qué ocurriría si yo tengo que sobrevivir desde esta misma tarde sin tener que comprar, sin poder comprar absolutamente nada de lo que yo necesite? Porque la situación colapsa. Es decir, me quedo sin agua en mi casa, me quedo sin medicamentos, sin posibilidad de comprarlos, sin posibilidad de comprar víveres, sin nada. De repente, con lo que tengo y con lo que sé, tengo que valérmelas y componérmelas para sobrevivir un mes en mi casa. Eso que los americanos conocen, principalmente los preppers, hablan del el back-in, ¿no? El hacerte fuerte en tu propia casa o mantenerte en tu propia casa. Piénsenlo ustedes, hay cosas que inmediatamente echaríamos en falta y podría suponer un riesgo muy, pero que muy grave para nosotros. La falta de agua, ni que decir tiene, de alimentos, de medicación, otros a medio plazo, etcétera. Pero sí o sí nos veríamos obligados
a pasar unas penurias que, en caso de ser previsores, posiblemente nos ahorraríamos. El para qué, ¿qué es lo que esperamos conseguir? Miren ustedes, ¿qué vemos aquí? Ganar tiempo. Ganar tiempo de reacción siempre, siempre. Hablamos también de poder ayudar a otros. Por lo que hemos dicho, juntos somos más fuertes. Adquirimos los conocimientos, ya no solamente los medios, los conocimientos de otros. Y unos con otros, haciendo fuerza y siendo lo más cohesivos posibles unos con otros, sacamos adelante las comunidades. Más cosas. Les he puesto aquí una fotografía de mi admirado Leonardo da Vinci. El ser polímata o el polímata por excelencia, ¿no? Que es el ser válido para varias cosas y con un nivel de competencia bastante grande, ¿no? ¿Es posible valer para todo? Pues oiga usted, claro que sí. Todo depende ya no solamente de, por supuesto, la capacidad a nivel genético que tengamos cada uno, sino del tiempo y del interés. Del tiempo y del interés. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice que es la necesidad, perdóneme, es la necesidad la que despierta el genio. Espero decirlo correctamente. Y es así. Al final, obligado te veas para que lo creas, ¿no? Como se suele decir. Eh, el ser un polímata nos garantiza tener la capacidad eventualmente de responder a las necesidades que se nos presenten. No hace falta ser capaces de pintar la Capilla Sixtina, pero todos deberíamos de ser capaces de curar un corte en un dedo. Todos tendríamos que ser capaces de, en un momento determinado, preparar una barra de pan o un guiso elemental, cualesquiera cosas, saber reparar en un momento dado un calzado con pegamento. Fíjense ustedes qué tonterías estamos diciendo, qué cosas más simples. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso evidentemente va a reflejarse y va a reforzar nuestra autoconfianza, nos va a permitir afrontar la adversidad con otro carácter y a su vez le va a imprimir confianza a nuestro círculo. Nosotros, queramos o no, simplemente por edad muy probablemente y por ser padres de familia o a lo mejor pues personas con una formación determinada, vamos a ser referente de otras muchas. Tenemos que asumir y que tomar ese testigo con dignidad y con responsabilidad, inequívocamente. Por tanto, tenemos que investirnos a nosotros mismos de autoconfianza para multiplicar nuestras alternativas. A lo mejor decidimos en un momento determinado que es mejor abandonar y marcharnos del punto donde estamos, pero es que a lo mejor no podemos. Por lo tanto, si no tenemos esas alternativas, por lo menos que seamos capaces de hacernos cargo de nuestra seguridad y de la de nuestra colectividad, de nuestro círculo, para poder aguantar el máximo tiempo posible de la mejor de las maneras. Por último, me he permitido el ponerle unas frases, les he puesto también un guiño final, es una broma que espero que me acepten ustedes de buen grado. Les he puesto unas frases que creo que son ciertamente una buena manera de concluir esta conferencia y que nos haga pensar y que recapitule un poco todo lo que hemos visto. Miren ustedes, de Sir Francis Bacon les he puesto que cuando el peligro parece ligero, deja de ser ligero. Esto está enlazado con aquella imagen que hemos visto de valorar adecuadamente la situación, de saber dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que está ocurriendo, porque eventualmente a lo mejor luego no tenemos tiempo. A lo mejor no tenemos tiempo de prepararnos, de capacitarnos para poder afrontar lo que venga en la mejor de las circunstancias. Por otra parte, les he puesto de Séneca que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero que son difíciles precisamente porque no nos atrevemos a hacerlas. Ahí les estoy tendiendo a ustedes mi mano, les estoy tendiendo el cable y les animo encarecidamente a que se capaciten en cualesquiera otras cosas, que hablen con gente, con otro tipo de expertos, que aprendan unos de otros y que al final, por lo menos desde la que es la perspectiva mía de lo que es mi oficio, de lo que es la medicina, es decirles que, a fin de cuentas, esto se aprende. Nadie nace enseñado, nadie nace sabiendo. Y que al final la práctica hace maestros, señores. Al final es lanzarse a la piscina y decir, oye, me quiero poner en esto, quiero aprender al menos lo elemental. Y con la práctica, con la ayuda de otros, siempre se consigue sacar al menos un nivel competencial decente. Y eso, desde luego, va a traer consecuencias muy positivas para todos ustedes. Y por último, me he citado yo por aquello de gastarnos una broma con estas formaciones que damos en soporte vital táctico, específicamente a los miembros del ejército, de policía, guardia civil, que son los cuerpos a los que yo, por supuesto, tengo un cariño
muy, muy especial por la relación de tantísimos años y por lo que representan y por cómo cuidan de todos nosotros. Y les pongo que eso, que hablando de lo que es el cuerpo humano, de esta máquina que manejamos todos, que para mí, sin duda alguna, es la máquina más perfecta de la creación, es que quien conoce el funcionamiento, este funcionamiento del cuerpo, quien conoce el funcionamiento encuentra la necesidad y que quien encuentra la necesidad es capaz de improvisar los medios. Y es verdad, y es así. En el momento que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo, qué tenemos que hacer, ese qué, por qué y para qué, ya veremos a ver de qué disponemos y qué es lo que podemos hacer con los miembros que tenemos, ¿no? A ver qué cesto podemos componer, ¿verdad? Bueno, queridos compañeros, les lanzo desde aquí un abrazo virtual, fraternal a todos ustedes, tanto al resto de profesores que comparten conmigo la dicha de poder ser profesores este año de la 69ª promoción del curso de Altos Estudios Internacionales, como por supuesto a nuestro rector, a don Juan Solaeche, y a todos ustedes, nuevos compañeros, nuevos miembros de la Sociedad de Estudios Internacionales. Les lanzo un abrazo desde aquí, les animo a que sigan ustedes formándose, aprendiendo, compartiendo lo que saben y disfrutando al mismo tiempo de este proceso de crecimiento que nos gusta tanto a los que somos integrantes de la SEI, ¿no? De la Sociedad de Estudios Internacionales, que es el disfrutar y maravillarnos del conocimiento de todos los miembros que desde diferentes ámbitos aportan su granito de arena, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo dicho, espero que les haya resultado interesante, espero que hayan ustedes aprendido algo, les animo, de verdad, insisto, en que se sigan capacitando, que investiguen, que se metan ustedes en la página de SAMUR, como les decía, y se animen a formar parte de la familia de la Protección Civil, que les va a venir a ustedes muy bien. Y espero más adelante en siguientes promociones conocerlos personalmente y que podamos impartir formaciones y disfrutar de formaciones conjuntas, tanto por mi parte como por la suya. Un saludo para todos. Cuídense.